en la biotransformación. Biotransformación que tiene que ver con todo el metabolismo que realiza el hígado para poder cambiar o transformar pues el metabolito activo en inactivo o transformar el fármaco en inactivo a activo, ¿no? Todo eso lo hace el hígado. Ya hemos visto a través de dos tipos de reacciones, ¿no? A través de las fases 1 y fase 2. Ese sitio que se llama sitio de biotransformación, habíamos dicho que se realiza en el hígado, ¿verdad? ¿En qué parte del hígado? Lo realizaba en dos partes, ¿no? En dos partes. ¿En qué parte? Uno lo hacía a nivel del citosol y otro lo hacía a nivel del retículo endoplasmático liso. La fase 1 lo realiza en el retículo endoplasmático liso y la fase 2 en el citosol del hepatocito. Principalmente esa biotransformación lo realiza el hígado, pero no es el único, ¿ya? También se realiza a nivel de riñón, cerebro, tubo gastrointestinal, también a nivel de la piel y los pulmones, pero el principal órgano es el hígado, ¿ya? El hígado, a través de sus reacciones que ya hemos mencionado. Por ejemplo, un sistema importante del control del metabolismo de los medicamentos es el sistema de la monoaminoxidasa, que lo hace a través del citocromo P450. Y ese es el que se encuentra en el retículo endoplasmático liso. Ahí tenemos retículo endoplasmático liso porque hay otro que es rugoso. Sobre la excreción o la eliminación del fármaco, ya habíamos mencionado, se realiza principalmente en el riñón, no es el único. También se puede eliminar vía pulmón, vía piel, vía secreciones, ¿ya? A través de todo tipo de secreción está saliendo. Por ejemplo, una secreción de leche o lágrimas o saliva también puede estar eliminándose por ahí sustancias químicas. Otro importante, por ejemplo, es la sudoración, ¿no? La sudoración, también por ahí se está eliminando desechos y por ahí también se está eliminando metabolitos o sustancias químicas, productos del metabolismo de la droga que uno ha ingerido. Sin embargo, en algunos casos, las sustancias químicas pueden quedarse por depósito, ¿no? Pueden quedarse a veces en el cabello, en la piel, en la grasa, en el hueso, y es así como uno puede identificar de repente en casos de una intoxicación. Por ejemplo, Napoleón murió por la intoxicación con arsénico, Mozart por intoxicación con mercurio, y es así como uno puede ir descubriendo dónde se localiza una determinada sustancia química, porque al final todo se deposita, todo se guarda. La siguiente parte corresponde a la farmacodinámica, y si ustedes ven, la definición es al revés o al contrario lo que hacíamos en farmacocinética. La farmacocinética, que era lo que el cuerpo hace con el medicamento, y miren farmacodinámica, lo que el medicamento hace con el cuerpo. Acá lo único que hay que ver es que viene el medicamento y actúa sobre un receptor, droga o fármaco y su receptor a nivel celular. Entonces, vemos acá la farmacodinámica, son los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción, originando una respuesta. Esa respuesta, que es a nivel molecular, se llama acción farmacológica. Ya habíamos mencionado que un fármaco no crea funciones, sino las modula. Y todo, casi todo, digo casi todo porque no todos, lo va a hacer a través de un receptor. Por ejemplo, cuando ustedes ven una hormona, para actuar esa hormona necesita de un receptor. Lo mismo, un fármaco para actuar necesita por lo general de un receptor. Receptor que se encuentra en la membrana plasmática, pero no solamente ahí, también puede estar dentro de la célula, ya sea a nivel del núcleo o ya sea a nivel del citosol. Ahora, por si acaso, no todos los medicamentos van a actuar sobre un receptor determinado. En la clase siguiente vamos a hablar de AINES y los AINES no actúan en un receptor, lo hacen a través de enzimas.
Un receptor farmacológico, la mayoría de ellos está ligado o está presente en la membrana de la célula, ¿no? Aquí está, miren, supongamos, esta sería la sustancia química, viene la sustancia química y hace relación con el receptor, ¿ya? Entonces, el receptor farmacológico, por lo general, está en la membrana, no siempre, pero también hay algunos que actúan sobre enzimas, enzimas que se encuentran tanto fuera de la célula como dentro de la célula, intracelular o extracelular. Miren acá, miren, para que se dé un funcionamiento a nivel de la otra célula, tiene que pasar la información desde esta célula hacia la otra célula. Y ahí está, ese receptor farmacológico por lo general está en la membrana celular, pero no siempre hay actuación sobre la membrana celular. Ya hemos dicho, también puede ser sobre una enzima. Ese receptor también puede estar dentro de la célula o dentro del núcleo o inclusive dentro de una mitocondria. Esos receptores de membrana por lo general están asociados a una proteína de membrana, se llama la proteína G, que es la principal, digamos, ¿no? Pero hay algunos que actúan a nivel de los canales iónicos, como el GABA, benzodiazepinas, por ejemplo, o también otros que actúan sobre una enzima, ¿no? Sobre una enzima. Eso va a depender del tipo de medicamento. Por ejemplo, la lista de medicamentos, la mayoría de medicamentos que vamos a estudiar van a actuar sobre receptores que están asociados a proteína G, que se encuentran en la membrana celular. Aquí tenemos, por ejemplo, miren el receptor, viene la sustancia química, se genera un segundo mensajero hasta llegar al resultado, que es la respuesta. Eso es lo que siempre tenemos que buscar. Va a haber un estímulo, va a haber, en este caso, la sustancia química y va a haber una respuesta. Todo esto se llama acción molecular, o sea, se está dando a nivel molecular. Eso no lo vemos. Si lo vemos, ya eso se llama efecto farmacológico. Aquí estamos hablando de una acción farmacológica, porque eso no lo estamos viendo, eso se está dando a nivel molecular. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente, bueno, en este caso, no sé, a ver, vamos a hablar de un paciente con presión elevada, ¿ya? Viene un paciente con presión elevada, hipertensión arterial, y viene el medicamento que va a actuar sobre su receptor. Al final, ¿cuál es la respuesta que ustedes deben obtener? Que esa presión que había venido estaba elevada, ¿cómo debe estar ahora? Debe haber disminuido. Eso es lo que está haciendo un fármaco. Está disminuyendo la actividad o disminuyendo la función de la célula. Y a eso se llama efecto farmacológico. Cuando ya tú ves que la presión que estaba subida ahora está normal, ¿no? Eso se llama efecto. Pero todo ese mecanismo que sucedió, que hemos explicado acá, se llama acción farmacológica. Cuando uno administra un medicamento, ese medicamento puede tener un efecto indeseable o un efecto deseable. Esto es lo que yo quiero y yo deseo. Pero también dentro de su acción o de su efecto también van a haber efectos indeseables. Eso porque le he mencionado, todos los medicamentos tienen este efecto. Muchos son no nocivos y a eso se le llama efecto adverso. Otros que son tóxicos y eso sí es más peligroso. Por ejemplo, uno no nocivo. Ustedes toman clorfenamina porque hay un cuadro alérgico de repente y le da un efecto adverso que se le seque la boca o le hace alucinar, ¿no? Por ejemplo, ustedes están alucinando, ¿no? Y eso es por efecto adverso del medicamento. Si bien es cierto, no es mortal, pero ya se suma como un efecto adverso. Entonces ahí estamos hablando de un efecto farmacológico. Cada vez que ustedes vean que un medicamento haga la misma función o aumenta esa función, se le llama agonista, ¿ya? Y si hace la función contraria, se le llamará antagonista. Por ejemplo, normalmente la adrenalina aumenta la presión arterial, pero si ustedes administran, eso es normal y eso es una hormona y eso está en el organismo. Si ustedes le administran adrenalina a un paciente y la presión está elevada, ¿qué lo va a hacer? Lo va a aumentar más.
Eso es agonista. En ese caso no le deberían dar un agonista, sino un antagonista. Hace el efecto contrario del agonista. Es decir, viene un paciente que está elevado su presión arterial, ¿qué le van a dar? ¿Un agonista o un antagonista? Obviamente un antagonista, porque ustedes no quieren elevar más de lo que ya está. Tienen que disminuirlo. Y esos son fármacos antagonistas. Ahora, la respuesta farmacológica no va a ser en todos igual, es cierto, ¿no? No todos tienen la misma respuesta, ¿de acuerdo? Hoy en día mismo ustedes ven con la infección del virus, del coronavirus. Algunos se mueren, otros se hospitalizan, no llegan a ventilador, y otros tal vez un gran porcentaje, tal vez a la justa, ni siquiera un resfrío le ha dado. ¿Y eso por qué? Porque no todos tienen la misma respuesta a un medicamento. Por ejemplo, un paciente, esto es para evidenciar un efecto farmacológico. Por ejemplo, un paciente que viene con asma, una crisis asmática, le falta el aire, ¿no? Le falta el aire, no puede respirar. Entonces, viene con con esa situación. ¿Qué le indican? Ya un inhalador, una nebulización, qué sé yo, ¿no? Le hacen el procedimiento, le aplican el medicamento, eso ejerce su acción, ¿ya? A eso le hemos llamado acción farmacológica, y cuando después lo vuelven a evaluar, el paciente dice, ya respiro mejor, ya me siento bien. Cuando te dice que ya se siente mejor, estamos hablando de un efecto farmacológico, pero para llegar a eso, ha tenido que pasar por una serie de reacciones químicas. Reacciones químicas que se llaman acción farmacológica. Por ejemplo, el salbutamol va a actuar sobre los agonistas sobre los receptores beta-adrenérgicos, beta 2 para ser más exacto. Eso es acción farmacológica para generar luego un efecto farmacológico. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un fármaco, ya, tenemos fármaco que va a actuar sobre un receptor que se encuentra por lo general en una membrana celular hasta llegar a ese receptor. El objetivo es llegar al receptor, ¿para qué? Para generar una respuesta. Ahora, está de más decir que para mantener esa unión hay fuerzas, hay enlaces. Muchas veces de esos enlaces son enlaces débiles, como los puentes de hidrógeno. Entonces viene el fármaco, se une al receptor y hay un enlace de por medio. Ese enlace muchas veces es un enlace débil, no solamente puentes de hidrógeno, también por ejemplo la fuerza de Van der Waals, ¿ya? También por ejemplo hay interacciones moleculares, etcétera. Entonces vemos que hay interacción entre el fármaco y el receptor, pues, y eso va a depender muchas veces que haya una buena afinidad, una buena eficacia, y que por lo tanto pues ese fármaco pueda actuar sobre lo que está determinado, el receptor específico. Ya hemos visto esas funciones agonistas o antagonistas, y va a depender mucho del receptor que utilice ese medicamento. El mecanismo de acción, como le había mencionado, no siempre va a estar determinado por receptores. No todos los medicamentos van a actuar sobre receptores. También lo van a hacer sobre enzimas. En el caso, por ejemplo, de los AINES, ellos van a utilizar enzimas. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta. La mayoría de los medicamentos, es cierto, van a utilizar algún tipo de receptor, pero también es cierto que hay algunos no lo van a hacer. La siguiente clase vamos a ver uno de ellos que no actúa sobre un receptor, sino lo hace sobre enzimas. Finalmente, por ejemplo, si nosotros queremos ver una respuesta farmacológica, no todos tenemos la misma respuesta. Y eso va a depender de factores ambientales, fisiológicos, patológicos del fármaco, factores genéticos o también factor endógeno. Por ejemplo, va a depender de la dieta. No todos consumimos la misma dieta. Va a depender de la flora bacteriana. No todos tenemos la misma flora bacteriana. Va a depender del peso, de la edad, del embarazo, por ejemplo, el sexo, raza, ritmo circadiano. No es lo mismo hablar en la mañana, tarde o noche, ¿no?
se refiere a los ritmos de sol, de luz. Va a depender de las enfermedades. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un paciente obeso, mayor de 65 años, embarazada, de repente en una mujer embarazada, que tiene diabetes, que tiene hipertensión arterial? Por lo tanto, ¿cómo será su respuesta farmacológica? Va a ser más difícil y por lo tanto la enfermedad o la infección también va a ser más fácil. Hoy en día lo estamos viendo. Un paciente, ¿quiénes son más vulnerables a infección por el virus? Pacientes adultos, mayores, obesos, diabéticos, hipertensos, asmáticos, cáncer, qué sé yo. ¿De acuerdo? Los medicamentos, no es lo mismo si se toma uno de marca o uno en genérico, ya hemos dicho. En teoría debería ser igual, pero en la práctica no es cierto. ¿Ya? Así es que eso lo dejo para que ustedes averigüen, investiguen. No es cierto lo que nos mencionan que los dos son iguales. No es cierto. En teoría sí, debería ser igual porque los dos tienen lo mismo, pero en la práctica no es así. Entonces es importante recordar, por ejemplo, cuando ustedes hablan que la farmacocinética es lo que el cuerpo hace con el medicamento, ¿ya? Y farmacodinamia, lo que el medicamento hace con el cuerpo. Y eso es muy importante, ¿ya? Es muy importante valorar estas dos recomendaciones. Cuando ya nosotros evaluemos ya la siguiente clase específicamente hablar de fármaco, ya voy a decir la farmacocinética o la farmacodinamia del medicamento es esto. Por lo tanto, llegamos a esta pregunta. ¿Todos somos iguales biológicamente? Obviamente que no. ¿Todos los fármacos tienen los mismos efectos? Obviamente que no. ¿La farmacocinética o farmacodinamia es igual en todos los seres humanos? Nada, no es lo mismo. Todos somos diferentes. Y eso, esta pandemia nos está demostrando que no todos somos iguales. Incluso hay algunos aspectos que todavía no se considera o se desconoce, ¿no? Porque obviamente todos los cuerpos humanos biológicamente no son iguales. Por lo tanto, nos quedemos con este mensaje. No todo es lo que parece. Claro, siempre hay que ir, como diríamos, al más allá, averiguar el fondo del asunto, la realidad de los hechos, ¿no? Por ejemplo, no todo me puedo conformar lo que me dicen. Si me dicen, por ejemplo, que en el Perú hay 11.000 infectados, ¿puede ser cierto? Yo digo que no, debe haber el triple de infectados, ¿no? Pero bueno, eso es lo que uno tiene que averiguar, investigar ya por su propia cuenta. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta ahí hemos llegado